Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave de Mí y este es el vídeo número 35 de nuestro curso MuseTube. El curso, ya lo sabéis, donde estamos aprendiendo MuseScore para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y hoy nos vamos a centrar en ver tres instrumentos de los más utilizados, ya que hay ciertas paletas que son propias de ellos. Concretamente son el teclado, la guitarra y la percusión, por lo que podemos decir que este vídeo estará compuesto por tres grandes bloques. Muchos de estos elementos ya los hemos visto en vídeos anteriores, pero ya que MuseScore nos proporciona paletas específicas, lo que haremos en este vídeo será centrarnos en ellas. Así que, como siempre digo, no me entretengo más, nos vamos al ordenador y comenzamos. Empezando por el bloque del piano, vamos a ver dos características fundamentales. Una es la notación del pedal, que concretamente vamos a ver el pedal situado más a la derecha, es decir, el pedal de resonancia. Y en segundo lugar veremos una duda que me habéis preguntado bastante, que es cómo podemos cruzar notas entre pentagramas. Por cierto, como os decía, en cuanto a temas de pedales, vamos a ver del piano, pero deciros que desde la versión 4.1 MuseScore nos proporciona también un elemento para configurar los pedales del arpa. Como de este otro elemento ya he hablado en vídeos anteriores, os dejo por aquí el vídeo por si queréis echarle un vistazo. Y ahora ya, si nos metemos de lleno con el pedal del piano, primero voy a añadir algunas notas, por ejemplo do, mi y sol. Y ahora si nos vamos a las paletas y nos vamos a la pestaña de teclado, si os fijáis tenemos aquí el elemento del pedal. Este elemento, como podéis ver, se puede representar tanto con una línea con corchetes como con el símbolo pez, seguido de un símbolo de roseta o seguido de una línea. Realmente esto es un poco en función de cómo queréis representarlo, pero es tan sencillo como seleccionar la primera y la última nota donde queremos añadir el pedal y simplemente agregar el símbolo que prefiramos. Si os fijáis, cuando añado este, aquí se marca una pequeña raya entre ambos, pero esta raya luego no se imprimirá. Es más, si yo me vengo aquí a ver, mostrar invisibles y lo quitamos, vemos como automáticamente la raya desaparece, es decir, es una raya invisible. Por poner otro ejemplo también muy típico, voy a eliminar este símbolo y lo voy a cambiar por este. ¿Por qué lo voy a cambiar por este? Porque si yo ahora quisiese indicar que al llegar a esta nota debemos levantar el pie del pedal y volver a pulsarlo, tendría que añadir otro símbolo de pedal entre estas dos notas. De forma que aquí añadiría este y de esta forma nos queda este pequeño ángulo que nos indica que en esta nota deberíamos levantar el pie y volver a pisarlo. Como veis, es algo bastante sencillo de añadir y, como siempre hemos visto en tantas ocasiones, si quisiésemos personalizarlo aún más, sería tan sencillo como hacer clic sobre el elemento y desde la pestaña propiedades configurar todo aquello como lo quisiésemos, cambiar el ángulo, el gancho, etcétera. Voy a eliminar todo esto para ver lo siguiente que quiero que veamos, que es, como decía, el entremezclar notas entre ambos pentagramas. Imaginaos, por ejemplo, que yo aquí añado en corcheas un do, pero lo añado en 2 o 3 octavas por abajo y luego un do muy agudo. Por ejemplo, ahí. Lo que podemos hacer es este do de aquí abajo llevárnoslo a la clave de fa, de forma que sea más sencillo de leer que no tener 4 líneas adicionales. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente hacemos clic sobre la nota y ahora pulsamos control mayús o shift y flecha hacia abajo. De esa forma nos lo llevaríamos al pentagrama de clave de fa y, como vemos ahí, el do nos lo coloca en el segundo espacio. De esta forma podemos tener diferentes notas colocadas en la clave de fa o en la clave de sol. Otra opción que tenemos, voy a eliminar esto, es, por ejemplo, imaginaos que quiero crear un acorde que tenga notas tanto en la clave de fa como en la clave de sol. Por ejemplo, imaginaos que aquí añado una corchea de do y aquí en el pentagrama de la clave de sol añado el do grave y, por ejemplo, el mi y el sol, para crear un acorde de do mayor. Ahora imaginaos que lo que quiero es que este do esté unido a este acorde de aquí arriba. Pues en este caso tenemos que hacer lo siguiente, es un proceso un poco más manual. Lo primero es hacer clic sobre la plica y, como veis, automáticamente aquí arriba aparece un cuadradito que nos permite hacerla más grande o más pequeña. Bien, lo primero que voy a hacer es desmarcar este, colocar automáticamente, porque esto puede hacer que cuando ahora alarguemos la plica los pentagramas se me separen para dejar espacio. Entonces, para que esto no ocurra, simplemente desmarcamos ahí. Ahora simplemente hacemos clic y lo alargamos hasta aquí arriba. Y por último, lo que queda es simplemente hacer clic sobre la bandera. A ver si soy capaz. Pues no soy capaz, lo que voy a hacer es volver a hacerlo otra vez pequeño
y a esta altura ahora sí puedo hacerle clic, y una vez que tenemos hecho clic sobre la bandera, simplemente desmarcamos el visible. Lo vuelvo a subir hacia arriba haciendo clic sobre la plica, y ahora ya sí nos queda perfectamente. Esto obviamente se ve aquí en gris, pero como sabéis los elementos que están en gris luego no se muestran. De hecho, si repetimos lo de antes, ver, mostrar, mostrar invisible, vemos que automáticamente la bandera ya no se ve. De esta forma podríamos indicar que todo esto forma parte de un acorde entre ambos pentagramas. Bien, voy a borrar todo esto y me voy a crear una nueva partitura, pero ahora vamos a ver la de guitarra. Hacemos clic sobre la partitura típica de guitarra y empezamos a ver algunos elementos propios de la guitarra. En primer lugar, como siempre, voy a añadir algunas notas, y el primer elemento que quiero que veamos es, si nos venimos a paletas, el que dice diagramas de acorde. Esto, como veis, lo que nos permite es indicar un acorde y que nos muestre cuál es la colocación de los dedos en el diapasón de la guitarra. Por ejemplo, hago clic sobre la primera nota y añado el primero. Si os veis, cuando me pongo encima me marca una C para indicarme que es el acorde de Do mayor. Según me voy moviendo, como veis, va cambiando: Do menor, Do séptima, Re, Re menor, Re séptima, y así con todas las notas. Es decir, podemos elegir de forma predeterminada acordes mayores, menores y séptima. En este caso, por hacerlo sencillo, voy a elegir un acorde de Do mayor y automáticamente vemos cómo nos lo muestra. Igualmente, en la parte de arriba vemos cómo nos ha marcado que es un acorde de Do mayor. Si hacemos clic sobre él, vemos cómo suena, y de hecho si lo reproducimos vemos cómo se reproduce. Si no quisiésemos que se reprodujese, podríamos venirnos a la rueda dentada y simplemente desactivar ejecutar símbolos de acorde, pero todo esto ya lo hemos visto en el vídeo en el que hablábamos de acordes. Y ahora, como siempre, si hacemos clic sobre el elemento y nos vamos a propiedades, vemos que tenemos aquí opciones de personalización para crear nuestros propios acordes. Básicamente el sistema es muy sencillo. Los puntos negros representan los dedos y las líneas verticales las cuerdas. Si hacemos clic sobre uno de los círculos, automáticamente nos desaparece, y si hacemos clic en cualquier otra posición, nos lo muestra. Como veis, por defecto solo nos deja poner un dedo por cuerda, de forma que según voy poniendo uno de los puntos me va desapareciendo el otro, pero si quisiésemos poner varios puntos, podríamos hacerlo seleccionando puntos múltiples y de esa forma poder poner varios puntos en una misma cuerda. Por otra parte, si queremos hacer una cejilla, podemos hacerlo de dos formas. Una es haciendo clic sobre cejilla y haciendo clic a partir del momento en el que queramos la cejilla, y como veis nos la muestra directamente, o sin marcar cejilla, simplemente si pulsamos mayús y hacemos clic, automáticamente nos muestra la cejilla igualmente. De las dos formas podríamos marcarla. Si quisiésemos desmarcarla, simplemente volveríamos a pulsar mayús y haríamos clic sobre el comienzo de la cejilla. Por la parte de arriba, como veis, también podemos marcar diferentes elementos. La X nos indica que no hay que pulsar dicha cuerda, y si vamos pulsando vamos viendo cómo se nos van marcando diferentes elementos. Nada, el círculo que nos indica que esa cuerda va al aire, o la X para indicar que esa cuerda no se toca. Voy a borrar esto que tenemos por aquí y pasamos al siguiente punto, que son las tablaturas. Como sabéis, una tablatura no es más que una forma de representar el traste sobre las cuerdas de una guitarra o de cualquier otro elemento de cuerda, y podemos crearlas de tres formas diferentes. La primera es, si nos venimos a instrumentos, abrimos la guitarra clásica y damos a añadir pentagrama. Como veis, nos ha creado por defecto un segundo pentagrama, pero si este segundo pentagrama quisiésemos que fuese una tablatura, podemos dar a la rueda dentada y aquí donde dice estándar podríamos transformarlo en una tablatura. En mi caso, a modo de ejemplo, voy a elegir la tablatura simple de 6 cuerdas y automáticamente vemos cómo nos la muestra. Sin embargo, si yo aquí añado notas, vemos que la tablatura funciona de forma independiente. Si lo que queremos es que todo lo que muestre este pentagrama automáticamente también nos lo vaya mostrando la tablatura, podemos hacerlo creando lo que se llama un pentagrama enlazado. Para ello voy a eliminarme primero esta tablatura haciendo clic sobre ella y dando al botón de la papelera, y ahora lo que hacemos es que sobre el pentagrama que ya tenemos hacemos clic sobre la rueda dentada y aquí abajo donde dice crear un pentagrama enlazado hacemos clic. Si veis, automáticamente nos lo ha duplicado. Ahora simplemente quedaría hacer clic sobre el segundo, hacer clic en la rueda dentada y cambiarlo por tablatura. De esa forma, según yo voy aquí escribiendo notas, se me van reflejando en la tablatura. Por último, otra forma que también tenemos de crear una tablatura es directamente en el momento de crear una nueva partitura
o un nuevo instrumento, cuando me voy a elegir instrumentos, si yo por ejemplo elijo guitarra, si os fijáis por ejemplo en la clásica, tengo la opción de directamente elegir tablatura. Si doy a hecho, automáticamente me crea la tablatura en vez del pentagrama. Otra opción que quería que viésemos, aunque no sé si es tan común, es que si en un pentagrama de guitarra o de cualquier otro instrumento, pero tiene que ser de cuerda, es decir, si elegimos un piano, esta opción no nos aparecerá, es que si hacemos clic con el botón derecho y damos a propiedades de pentagrama aparte, aquí abajo podemos editar el número de cuerdas y la afinación de dichas cuerdas, de forma que aquí podemos, como veis, añadir una cuerda nueva, editarla o eliminarla. En este caso he dado a editar y podríamos elegir cualquier otra afinación. Esto es por ejemplo por si tenemos algún tipo de instrumento de cuerda que no esté predefinido en MuseScore, pues podríamos desde esta opción elegir una configuración que se adaptase a nuestro instrumento de cuerda. Salgo de estas ventanas y lo último que os quería contar son otros 3 elementos destinados a la cuerda, pero de los que ya he hablado en vídeos anteriores. Dado que estos elementos son novedades introducidas en MuseScore 4.1 y en MuseScore 4.2, lo que os voy a dejar por aquí son los enlaces a ambos vídeos para que podáis profundizar. Pero básicamente los elementos son los siguientes. Si me voy a paletas, cierro por aquí y me voy a guitarra, uno de los elementos es el capo, que nos permite poner cejillas. Si hago clic por aquí sobre una nota y doy a capo, como veis podemos elegir una cejilla eligiendo el traste y a qué cuerda se aplica. En segundo lugar podemos encontrar bending entre notas. Por ejemplo, si yo aquí añado un do grave y un do agudo y selecciono ambos y me vengo aquí a la paleta de guitarras, tengo aquí uno que pone ligero bend, bend nota de adorno, pre-bend, etc. Esto lo que nos permite es hacer un bending entre notas. Si por ejemplo elijo el bending estándar, vemos que nos ha unido ambas notas y si hago clic sobre el propio bending y me voy a propiedades, podemos elegir cómo queremos que haga ese bending. Como digo, todo esto está explicado con más detalle en ese vídeo. Y el tercer elemento era el de la afinación de las cuerdas, del que ya hemos hablado hace unos momentos. Por último y como tercer bloque, sobre la percusión, tampoco voy a profundizar mucho porque hay un vídeo súper completo donde explico absolutamente todo lo que hay sobre percusión, pero simplemente por daros un par de pinceladas en este vídeo, si nos vamos a archivo nuevo y nos vamos a percusión de sonido indeterminado, aparte de todos los instrumentos que tenemos el llamado set de percusión, que si lo añadimos automáticamente nos crea un pentagrama con la clave de percusión, y si intentamos añadir notas, lo que vemos es que en función de lo que queramos añadir nos mostrará un instrumento como el bombo por ejemplo o un plato. Como ya os digo, en este vídeo que os dejo por aquí tenéis acceso a toda esta información y a cómo se relaciona cada uno de estos elementos con una batería. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos visto ciertos elementos de teclado, de guitarra y de percusión. En todos estos meses en los que hemos ido viendo diferentes apartados de MuseScore, pues obviamente estos elementos, muchos de ellos ya habían salido, pero creo que los que hemos explicado en este vídeo o no habían salido demasiado o en su momento dije que los dejaría para un vídeo posterior, por lo que creo que este era el momento idóneo para ello. Dado que he hecho referencia a varios vídeos, os lo voy a dejar también en la descripción por si queréis ir de forma directa a la parte que os interesa. Y nada más, lo dejamos hoy por aquí. Como siempre os digo, cualquier duda, sugerencia o crítica podéis dejarlo en un comentario, escribirme por email, por Instagram, como prefiráis. Yo como siempre os intentaré ayudar lo más rápido que pueda. Y como siempre también, si te gusta este tipo de vídeos, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita y de esa forma YouTube, ya sabes, poco a poco irá dando un poquito más de importancia a estos vídeos. Nos vemos muy pronto con muchos nuevos vídeos. Hasta pronto.